Listo, vamos a comenzar. Solo tienen acceso los que siguieron la instrucción de colocar su nombre completo y su foto. Entonces, si alguien falta, nada más me lo dicen. Pero al menos de los que están esperando, pues los demás no tienen o la foto o el nombre completo. Esa fue la instrucción. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con el tema anterior. Voy a compartir. Listo. Vamos a darle. Estábamos con IPR, yacimientos saturados. Entonces ya vimos un modelo de IPR y lo que habíamos entendido, más bien lo que habíamos explicado es, o lo que había explicado es que el modelo de IPR te permite calcular cuál es el potencial que va a tener el yacimiento, es decir, cuánta energía tiene para aportarme un barril, ¿sí? O cada barril que yo voy a extraer, es decir, por cada abatimiento de presión, ¿cuántos barriles me vas a dar? ¿Ok? Entonces, eso es cuando estábamos en una condición de bajo saturado que utilizábamos la ecuación de Darcy. Pero ahora vamos a utilizar otra ecuación, otro modelo que es el de IPR o índice de productividad relativo, ¿sí? A diferencia del modelo de Darcy, este IPR no es lineal, es decir, que no va a tener una relación proporcional del abatimiento de presión, es decir, que si yo extraigo un barril, no necesariamente tiene que haber un abatimiento de presión de, vamos a suponer, de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. 2 barriles, 2 kilogramos, 3 barriles, 3 kilogramos. No, eso no es proporcional, ¿sí? Entonces, ese comportamiento pues ya no sería de una forma lineal y es ahí en donde entra el modelo de Vogel. Permítanme, déjenme admitir el resto de los compañeros. Listo. Si alguien conoce a Fátima Bello, Jesús Jair, Sebastián Herrera, nada más coméntenle que coloquen una foto en su imagen, por favor, para que puedan tener acceso. Sebastián Herrera, está mimido acá. ¿Quién es? Michelle. Ya se levantó. Vale. Entonces, este es el comportamiento que tenemos. ¿Y qué es el modelo de Vogel o qué hace el método de Vogel? El método de Vogel lo que hace es la relación entre QO y QO max, es decir, QO es el gasto que tenemos y el QO max es el gasto máximo que nos puede aportar, y esto es igual a 1 menos 0.2 por PWF sobre PWS menos 0.8 por PWF sobre PWS. Si nosotros despejamos la PWF, entonces nosotros llegaríamos a esta expresión, ¿sí? Es decir, que esta expresión deriva del modelo general de Vogel, ¿no? Entonces, para que no vayan a confundir, luego hay veces que se les pregunta, ¿sabes qué? ¿Cuál es el modelo de Vogel? Y de repente me dicen, no, pues, ¿sabes qué? Es esta. Y yo les pongo a veces, no sé, cómo sería la expresión del modelo de Vogel en función de PWF o en función del QMAX. Y pues en este caso sería esta de acá. ¿Ok? Listo, entonces vamos a seguir. Ahora bien, ¿qué es el índice de productividad relativo o cómo se lee esto? Yo lo grafico, al igual que como grafiqué el modelo de Darcy, yo también puedo graficar el modelo de Vogel, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que tengo que hacer? IPR. Trazo mi curva de IPR y de esa misma IPR yo puedo trazar una curva de IPR adicional. Es decir, yo puedo ir variando los gastos y de esa forma yo puedo ir viendo cuál es la curva de IPR que se ajusta a mi yacimiento, o puedo ir haciendo simulaciones, ¿no? Por ejemplo, tengo esta curva de IPR, la curva B, y esa curva me da, vamos a suponer, con esta presión de 1500 y este gasto de, ¿qué son? Como 175, ¿no? 1500 y 175. ¿Ok? Entonces, esos yo los medí en superficie. Medí el gasto, ¿no? Con el separador trifásico que tenía. Y medí la presión. Medí la presión, no, perdón, son de gasto, yo medí 175 y de presión yo medí 1500. ¿Okay? Esto yo lo medí con un sensor, la PWF, y el gasto yo lo medí con mi separador. ¿Ok? Bien. Ahora, yo estoy haciendo mis simulaciones, yo estoy haciendo todo mi análisis, y entonces tengo que ver qué pasaría si el pozo sufriera un daño. Más adelante vamos a ver lo que es daño, pero les explico rápidamente. El daño, por ejemplo, cuando yo estoy perforando, yo le meto fluido de perforación a mi yacimiento. Ese fluido de perforación, recuerden que en los registros geofísicos hay algo que se llama enjarre. Ese enjarre se forma por el lodo de perforación y se forma en la vecindad del pozo. Pero ese lodo llega a dañar la permeabilidad de mi yacimiento, la permeabilidad de mi roca, es decir, tapona parte de estos poros que están en la roca, y al taponarlos, pues genera un daño, y entonces ya el fluido no pasa o no atraviesa o no fluye de la misma manera que ya venía de una forma natural, ¿no? Cualquier operación siempre va a causar un daño, pero hay operaciones que causan más daño. Entonces, si se llega a dañar el yacimiento, yo tengo que analizar cuál sería el impacto que tendría este daño en mi comportamiento de afluencia. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer es analizar cuánto gasto me va a dar mi pozo. Y si ese está dañado, entonces no me va a dar lo suficiente, o me va a dar menos, y entonces yo tengo que hacer algún trabajo de remediación, como alguna estimulación, como alguna limpieza o algo que permita que el pozo fluya como yo lo estaba pronosticando, ¿no? Y entonces ahí es en donde entra el análisis por parte de la ingeniería, y entonces aquí consideramos, por ejemplo, un daño, que lo vamos a denominar S, y vamos a ponerle daño igual a 5. Y entonces la curva A ya tiene ahora otro Qmax, ¿sí? ¿Y qué pasa? Entonces yo también digo, ¿sabes qué? Pero es que a lo mejor está más dañado, ¿no? O sea, a lo mejor el daño es muy alto. Y entonces en lugar de S igual a 5 va a ser S igual a 10. Boom, y está por acá, ¿sí? Ok, entonces así es como yo voy analizando. Con daño S igual a 5, con daño S igual a 10, con daño S igual a 0, es decir, no tiene daño, entonces sería la curva B. Y entonces yo voy analizando, a ver, el daño igual a 0, el daño igual a 5, el daño igual a 10, y yo voy viendo cuánto está variando el gasto que me puede dar mi yacimiento, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve la curva de IPR, ¿ok? Ahora vamos a hacer un ejercicio. Adelante, ¿quién es? Brandon. Profesor, entonces el daño se le agrega al gasto. El daño te impacta en el gasto, pero el daño es parte de lo que le ocurre al yacimiento. Pero si observamos bueno, todavía en la curva de flujo radial, o más bien en el modelo de flujo radial que tenemos, todavía no involucramos el daño. Pero ese daño se lo vamos a agregar al modelo de flujo radial. Lo vamos a ver más adelante, ya cuando empecemos a ver la parte de daño.
pero el daño Ok. impacta en el yacimiento, es decir, impacta en la roca, y al tener un impacto en la roca, pues te va a impactar en el gasto, porque ya no va a fluir lo suficientemente, pues ya no va a fluir de forma natural, ¿no? O sin esa restricción. Ok, gracias. ¿Vale? Listo, por acá anda Giselle e Israel Santos. Coméntenle a Giselle e Israel Santos que tienen que ponerse su nombre completo, pero esa fue la instrucción desde el primer día, por favor. Ahí por si conocen a Giselle o a Israel Santos. ¿Vale? Entonces, yacimiento saturado, índice de productividad relativo. Vamos a hacer un ejercicio. Tenemos un pozo produce, un yacimiento que tiene una PWS de 2085 psig. A este yacimiento o a este pozo se le realizó una prueba presión-producción al pozo, la cual registró un gasto de 282 barriles estándar por día, fluyendo a una PWF de 1765. La PB, la presión de burbuja, tiene 2100, es decir, está por arriba de la PWS, lo cual quiere decir que se encuentra en un estado en saturado. Y luego utiliza el método de Vogel para calcular. Es decir, aquí estamos ya haciendo un análisis. Si nosotros vemos la PB de 2100 y vemos la PWS de 2085, entonces estamos viendo que estamos en etapa de saturado. Y dice, utiliza el método de Vogel para calcular. El gasto de producción cuando la PWF se reduce hasta cero, ¿cuál es? Es decir, Qmax o Absolute Open Flow. En muchas ocasiones van a encontrar en alguna literatura que el AOF lo hacen referido a gas, pero sin embargo simplemente es un potencial absoluto, que es decir, es cuando llegas hasta cero, ¿no? Por eso se llama absoluto. Entonces también es aplicable para pozos de aceite. El gasto de producción cuando la PWF es reducida a 1485 y la presión de fondo fluyendo para obtener un gasto de 400. Entonces, hagamos el ejercicio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Este es el modelo de Vogel. Si quieren tomarle un screenshot. Listo, entonces vamos a hacerlo, a ver. El modelo de Vogel nos dice que esto es Q entre Qmax. Y esto es igual a 1 menos 0.2 PWF entre PWS menos 0.8 PWF entre PWS al cuadrado, ¿no? Cuadrado. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué nos dice? El gasto de producción cuando la PWF se reduce hasta cero. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues obtener el Qmax. Cuando PWF es cero es el Qmax. Es decir, nosotros trazamos la curvita así. PWF y esto es Q. Entonces, cuando esto es cero, estamos hablando de este punto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente despejar este parámetro, que es Qmax. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo directo. Qmax sería igual a... Entonces yo todo esto lo paso al denominador y Qmax pues despejan y nos quedaría Q. ¿Cuál sería Q? Q es 282. ¿Ok? Y luego 1 menos 0.2 y es PWF, que son 1765. 2100 de PWS. Luego menos 0.8, 1700, perdón, aquí 65.
65 por 2100 sobre 2100 al cuadrado. ¿Cuánto les da esto? 1057.03. 1057.03 barriles por día. Entonces, esto sería el QMax. Recuerden que el QMax nunca puede ser menor que el gasto que estamos registrando de esos 282. Si les llega a dar un QMax menor a ese gasto, es que hay algo incorrecto. ¿Ok? Entonces, dice el segundo punto es el gasto de producción cuando la PWF es reducida a 1485. Entonces vamos a apuntar por acá el QMax 1057 BPD. Profe, no sé si yo estoy mal, pero me da 746. O sea, ¿alguien podría confirmarlo, Danay? A ver, chequen alguien que ¿a quién más le da este valor? A mí me da también 1057. Sí, a mí también, profe. Vale, Jennifer. ¿Quién más fue? Listo. Bueno, a Jennifer y al resto de sus compañeras les da 1057. ¿Fue Jennifer? ¿Quién fue? ¿Anaí? Ok. Entonces son 1057. Nos quedamos con ese. Vamos a borrar esto. ¿Alguien conoce a Giselle Carrera? Sí, profesor. Me comenta que ya tiene su nombre completo e igual su foto de perfil. A ver, entonces vamos a aceptar. Listo. Ya estamos. Perfecto. Entonces, vamos a seguir. El gasto de producción cuando la PWF es reducida a 1485. Por cierto, ya subí todos los videos. Ya están en el canal. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Despejamos QMax. Ahora este QMax, pues va para el otro lado, ¿no? Pero QMax ya lo conocemos. Son 1057 por 1 menos 0.2 PWF 1765 PWS 2085. A veces PWS le van a encontrar en PCIG o en PCIA. Todo depende también de cómo se tome la información. Si lo tomas con el sensor, pues te lo van a dar en PCIG. ¿Saben por qué es PCIG y por qué es PCIA? O sea, ¿por qué le ponen la G, pues? ¿O qué significa la G? ¿Era algo de gas? No, esta G de aquí. Porque van a encontrar así, miren, PCIG o PCIA. PCIA es de absolute, ¿no? Y la G. ¿Tenía que ver con la gravedad? No. No, Azucena. Piénsenle, a ver, ahorita lo vemos. Entonces son 1057 por esto que está acá, ¿no? Entonces, a ver, multiplíquenlo, por favor, y me dan el gasto. ¿Cuánto les da? Tiene que ser menor que el QMax. Listo, me sacó esta cosa, pero bueno, ya volví. ¿Cuánto les dio entonces?
La operación me da un resultado de 162.225.4, profesor. 162 barriles, ¿no? Vamos a quedarnos con eso. 162.3, ¿no? Gracias. Gracias, Brando. 162, a ver, también hay que verificar la consistencia de los datos. Si PWF es 1765 y me da 282 barriles, si yo reduzco esta PWF, ok, sí, esto yo lo tendría que ver acá. Pero lo estamos, Profe, a mí me da diferente el resultado. sí, pero lo estamos regando de más, ¿verdad? A ver, permíteme. A ver, él dice, el gasto de producción cuando la PWF es reducida a 1485, entonces más bien aquí tiene que ser 1485, ¿no? Acá arriba. Pues por eso no da. 1485. 1485. Ahí está. A ver, ¿cuánto les da este, por favor? 477.48. 400, ¿ya con 1485? Sí. 477.48. ¿Alguien más le da eso? Y a mí me da lo mismo. A mí Ok. también me A da. mí también, profe. Va, entonces es este. Está poniendo mal el dato. Entonces QO es igual a 477.48, ¿no? Entonces vamos a ponerlo 477.4 ppd. Y luego dice la presión de fondo fluyendo para obtener un gasto de 400. Es decir, esto realmente se utiliza ya a nivel operativo, ¿no? Porque en muchas ocasiones se pregunta, ¿sabes qué? ¿Cuánto gasto te está dando si yo sé que la presión de fondo fluyendo es de 1485? O cuánto, a ver, yo tengo un gasto de 400, calcula la presión de fondo fluyendo. Entonces, ¿cuánto les daría el tercero? ¿Cuál tendrían que usar ahora? Tendrían que usar esta otra ecuación. Esta ya está despejada. Nos pide que un gasto de 400. Tendría que ir 400 y aquí 1057, ¿no? Y aquí la PWS. Ups. Oh, ¿entonces cuánto les da? ¿Cuánto sería QO max, digo Qmax, profesor? ¿Cuál, perdón? ¿Cuál sería el gasto máximo en este caso? Ese que está acá, el que calculamos al inicio, el 1057. Ah, ok. Ese utilizamos. Sí, 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 ese no cambia normalmente para PWF igual a 0. Más bien no cambias. A mí me dio 1595.6137, pero no sé si esté bien. 1595. ¿A quién más le dio eso? Ok, 1595, también a Jorge Gallardo. Vale, pues entonces es esto. Ok, entonces ya calculamos el gasto de producción, es decir, cuando tenemos la PWF hasta 0, que sería el QO max. El gasto de producción cuando la PWF se reduce a 1485. O sea, tenemos esto. Tenemos ahora PWF contra gasto. Esto de aquí, esto de esta G, se la ponen por gauge, ¿no? De ahí viene la G cuando la vean, para que puedan diferenciarlo de absolute, de gauge. Sí.
Entonces, PWF, voy a borrar esto porque si no, todo se va a ver muy amontonado. Ahí está. A ver, PWF, tenemos la PWF de 1765. Cuando la PWF es igual a la PWF 2085, el gasto es 0. Luego reducimos la PWF a 1765, ese dato también ya lo tenemos, ¿no? Entonces son 282. Y luego vamos a reducir la PWF y tenemos este otro dato que son 1795. Y eso me da 400 barriles, ya lo tengo también. Y luego, para Cuomax, perdón, 1595, no sé qué onda. Y luego el Cuomax me lo daría ya cuando tengamos, pues PWF igual a 0. Y acá 1057. Pum. Listo. Entonces, si yo graficara eso, vamos a ver si me sale. El primer punto está aquí. El siguiente punto, vamos a ver. Esto es a ojo de buen cubero, pero... $1,765, 1595, 400, 1500 por acá. Y luego el otro gasto ya sería por acá, ¿no? Entonces nos daría una curva más o menos así. Ustedes véanlo así como si fuera una línea curva. Ahí está, ¿no? Faltan algunos puntos, pero bueno, normalmente tenemos que podemos poner de 100 en 100, de 200 en 200, de 500 en 500. Podemos poner los que nosotros queramos. Si ya tenemos puntos conocidos, pues metemos los puntos conocidos, ¿no? Sobre todo el punto de operación, que es el de 282, ¿no? Con 1765, este punto. Pero lo que tenemos que hacer es colocar puntos aleatoriamente, ¿no? Yo ya no metí todos porque si no ocuparía mucho espacio. Sí, pero aquí está, a ver, ¿cuánto nos daba de Cuomax? 1057. Acá nos da 1097, ¿por qué? Algo estuvo mal ahí. Si el primero está mal, todo lo demás va a estar incorrecto en algún punto, ¿no? Ok, el segundo punto es el gasto, y el gasto nos daba 496. Acá no tenemos 496. ¿A nosotros cuánto nos dio? 477. Y el tercero nos dio 1618 y a nosotros 1595. Entonces allá hay una desviación medio extraña. Es que en el primero, profe, cuando hacemos la división de PWF, no, el PFW y el PWS, nosotros agarramos el PWS como 2100 y en su ejercicio que tiene en la siguiente diapositiva tiene otro valor. Ah, pues tengo 2085, que es este que está acá, ¿no? Cierto, tienes toda la razón. Bueno, entonces no hay ningún problema. O sea, en realidad aquí tomamos como si tuviéramos la PWS igual a 2100, ¿no? Pero era este punto. Sí, entonces, cierto, esto es lo que nos está dando la desviación, pero al final nos está dando el dato, ¿no? Digo, está bien calculado, va a diferir de los resultados de este ejercicio, pero al final el resultado que estamos teniendo pues, también es correcto de acuerdo con los datos que nosotros tomamos, ¿no? Entonces, pues nos da estos valores. ¿Y qué es lo que sigue? Lo que le estaba comentando aquí, vamos a considerar que tengamos los 2085. Entonces, con eso trazamos diferentes datos de
de gasto, ¿no? Es decir, presiones y gastos. Entonces tenemos 1800, 1775. Nosotros vamos a ir proponiendo presiones. Y de esas presiones nosotros vamos a ir sacando gastos. ¿Ok? Y entonces, lo que nos va a dar es una curva de IPR. Que es la que yo les había trazado. Es esta curva de IPR. Yo voy a ir trazando presiones y gastos. Acá. ¿Sí? Entonces yo trazo un punto aquí, yo trazo otro punto, hasta que logro formar la curva. Y entonces al final ya nos queda la curva de IPR. Este dato, este QO, recuerden que es el QO max, que es lo máximo que me va a poder aportar mi yacimiento. ¿Listo? Estas gráficas realmente, pues esta ya casi no se usa, esta más bien ya no se usa, no sé, esto es, nada más se los pongo aquí como un brevario cultural de lo que se hacía antes. Antes se tenían estas gráficas que relacionaban PWF contra PWS y se utilizaba un método gráfico. Entonces yo entraba con PWF respecto de PWS y sacaba una relación QO entre QO max. Realmente esto ya no se usa, esto estos métodos gráficos pues ya son, más bien ahorita ya se utiliza el método analítico, ¿no? Que es el matemático, que es el que nosotros usamos. Entonces ya no me voy a meter aquí a darles esta parte, ¿no? Pero hay algo que se llama eficiencia de flujo, que es esto que estamos mencionando acá. ¿Y qué es la eficiencia de flujo? La eficiencia de flujo nos dice cuál es la relación del gasto que tengo en este momento respecto del gasto ideal, ¿sí? Entonces eso puede cambiar ya sea de 0 hacia valores mayores a 0 o de 0 o valores menores a 0, ¿no? Eso también lo vamos a ver más adelante. Este método gráfico pues, es el que yo les había dicho, pero esto ya no lo vamos a ver, ¿no? Ni siquiera va a venir en el examen y les voy a dejar ejercicios de esto. Esto nada más aquí es lo que les había comentado, pero es para que lo tomen en cuenta y, y sepan que existe, ¿no? Pero realmente eso ya no es algo aplicable. Entonces aquí estamos hablando del método analítico de Vogel. ¿Ok? Con esto estaríamos concluyendo la parte de Vogel. ¿Quedó alguna duda respecto a Vogel de cómo se utiliza, para qué tipo de yacimientos es? Ok, parece que no. A ver, adelante, Brandon. En el ejercicio que acabamos de hacer, entonces, en lugar de tomar PWF como, PWS como 2100, debíamos utilizar los 2085 para que sea de forma correcta. Para que sea de acuerdo a lo que te dice el ejercicio, sí. Para que te queden los datos tal cual como los que vienen en la respuesta, ¿no? Porque aquí, de hecho, el ejercicio te está diciendo 2085, nada más que pues, por error yo tomé este dato, ¿no? Que es PD de 2100. Pero tendrías que tomar la PWS siempre, que es la que está abajo de PD. Y ya, si tú tomas esos 2085, te tiene que quedar exactamente esto que está acá. Lo del ejercicio ya de la solución. Gracias, profesor. Vale, Brandon. Bogar. Brandon Bogar. ¿Ese es tu apellido, Bogar? No, es mi segundo nombre. Ah, ok. Listo. Entonces tendríamos que... Ahora, ok, ya tenemos Vogel. Tenemos Vogel, el método de Vogel, y conocemos el método de Darcy. Tenemos dos métodos ya, ¿no? Y tenemos el de IPR generalizado. A ver, adelante. ¿Dónde estás? Acá sí, bajarlo, mano. Luis Daniel Ledesma. Si me puede repetir de nuevo las condiciones de Vogel, por favor. Vogel es para un yacimiento saturado. Es decir, cuando la la presión de estática es menor a la presión de burbuja. Y Darcy Vale. es cuando tienes yacimientos bajos saturados.
cuando todo el gas está disuelto en el aceite. Bien, profe. Ok. Ahora, índice de productividad combinado. Tienes un punto en el que viene la IP constante. Viene constante, viene de una manera lineal. ¿Ok? Pero alcanzas la presión de burbuja. Es decir, vamos a suponer que tú empiezas con 3000 PSI. Pero en algún punto la presión de burbuja es 2800. ¿Sí? Es decir, en este punto, en el yacimiento, se empieza a liberar el gas. Entonces, ¿qué ocurre? Tú ya no puedes mantenerte o quedarte con Darcy. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces hay que pasar de Darcy a Vogel, es decir, estamos combinando dos métodos. ¿Listo? Y entonces a partir de este punto que es de la PB, yo voy a empezar a utilizar la curva de Vogel. Y entonces ya eso, observen cómo cambia al comportamiento de una línea como si fuera de IPR, ¿no? Una línea curva. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos índice de productividad combinado, complex index, o tiene otro nombre también, que les voy a pasar. Aquí está. Este es el cuaderno de ejercicios de interactivo de productividad de pozos. Este también ustedes lo pueden revisar, pero vamos a explicar parte de esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este fue un trabajo que hicieron sus compañeros. El generalizado. Aquí está. Y entonces, ¿qué nos dice este IPR generalizado? Vamos para acá. Este libro se lo voy a pasar también. Bueno, es un cuaderno. Un cuadernillo. Esta fue la primera edición. Tenemos que reeditarlo en algunos casos porque todavía tiene algunas cuestiones ahí de algunos datos que se llegan a ir incorrectos, pero la verdad es que es bastante útil. No puedo negarlo. Aquí está. Y entonces, dice, caso número 1, la PWF es mayor a la presión de burbuja, es decir, veníamos de 3000 de PWF y la presión de burbuja es de 2100 o 2500. Y el caso número 2 es en donde la PWF es menor a PB, es decir, la PB es de 2500 y la PWF es de 2100. ¿Y qué ocurre ahí? Es cuando yo estoy haciendo mi análisis y de repente yo estoy tomando los datos y entonces yo conozco la presión estática, yo conozco el gasto y yo conozco la presión de fondo fluyendo y conozco la PB, ¿no? Y entonces a partir de ahí yo digo, ¿sabes qué? ¿En cuál caso estoy ubicado? Entonces, ¿qué me dice esto? Prácticamente aquí me está dando los pasos. Primer paso, pues calcular el IP, ¿sí? Un IP, como si estuviéramos con Darcy, lo que habíamos dicho. Paso número 2, calcular un gasto hasta la presión de burbuja. Y luego paso número 3, hacer esto que ya es el método generalizado, que es el que combina Vogel con el método de Darcy o el método lineal.
Y al final, bueno, pues ya obtengo lo que es el gasto, que es el que estoy buscando. Entonces, hagamos uno nada más rápidamente, hagamos este que está. Si quieren, tómenle aquí un screenshot otra vez a esta cosa o una foto, lo que quieran, para tener estos 3 pasos. Listo, ¿ya lo tienen? Entonces ya lo voy a mover. profesor. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a utilizar el ejercicio que viene acá. Aquí está, ¿no? Entonces, paso número 1. Para empezar hay que identificar si estamos en el caso 1 o en el caso 2, ¿no? Dice, un yacimiento bajo saturado PY igual a 400 PSI, PB 200, y el daño es igual a 0, ¿no? Aquí me está diciendo, es igual a 0. Datos de la prueba de presión producción. PWF 3000, estábamos arriba de PB, ¿no? Y abajo de la presión estática. Ok, entonces estamos en bajo saturado. Y el gasto de 200. Entonces, estamos en el caso número 1. Es decir, que venimos de un comportamiento de bajo saturado, un comportamiento lineal, y vamos a ir, mientras vayamos reduciendo la presión de fondo fluyendo, vamos a pasar a una etapa de saturado. ¿Sí? Venimos de bajo saturado y vamos a pasar a saturado, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Pues primero hay que calcular, si nosotros vemos el IPR combinado, tenemos esto, es decir, lineal, y luego empieza a ser una curva, ¿no? Entonces, primero hay que calcular este pedazo, y este pedazo, este cachito, o este fragmento, como lo quieran llamar, pues se calcula de una manera lineal, ¿no? Se calcula con el método de Darcy. ¿Listo? Entonces, vamos a calcularlo. Y dice que calculemos J igual a el gasto entre PWS menos PWF, y el gasto que son 200. PWS menos PWF son PWS son 400 menos PWF son 3000. ¿Cuánto les da esto? $0.2. 0.2. Entonces ya me está dando un IP, ¿sí? Un índice de productividad 0.2. Y luego me dice, a ver, ¿sabes qué? Ahora necesitamos calcular el gasto a este punto, al punto donde está la PB, es decir, QPB. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice? Que QO a la PB es igual a J, que es 0.2, por este dato de 4000 menos la PB, que son 2000, ¿no? ¿Y eso cuánto da? ¿Cuánto les da QOB? 400. 400. 400 de QOB, perfecto. 400 les dio. Y ahora dice, ¿sabes qué? Bueno, ya tengo J, ya tengo QOB. Pues, ¿qué sigue? Pues ya nada más es hacer la combinación. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar de QOB hacia abajo, ¿no? O sea, lo que esa sería la parte de Vogel. Y entonces, aquí dice, ¿sabes qué? QO es igual a QOB, que son 400, más J, que son 0.2, por PB. PB son 2000. Sobre 1.8. Y luego aquí ya mete lo que es la parte del modelo de Vogel, ¿no? Que es 0.2. PWF son 3000. PB son 2000. Es decir, prácticamente, si aquí lo vemos de esta manera, es como si estuviera empezando la curva, o Vogel está. Normalmente Vogel lo considera a partir de la PWS, pero aquí, como en este caso ya tenemos el inicio a partir de la PB, es decir, el inicio del modelo a partir de la PB, entonces en lugar de tomar esa PWS, toma la presión de burbuja como si fuera la PWS, ¿no? O sea, como si fuera estuviera sustituyendo eso.
PWF está sobre PB 2000 al cuadrado. Listo. ¿Cuánto les da esto? 155.55. 155 de PD. Ahí está. Ese es el primer gasto. Esto se tendría que hacer para diferentes gastos o diferentes presiones, es decir, variar la presión, variar PWF. Para este caso, yo tengo un QO, ¿no? ¿Dónde están estos ejercicios de yacimiento? Generar la curva de hiper. Ok. Entonces, esto sería para el primer caso. Yo tendría que hacerlo para el siguiente caso, ¿no? Y así me la tendría que ir llevando. Es decir, aquí ya tengo un J. Entonces, ahora, ¿yo qué tendría que hacer? Utilizarlo para otra presión. Vamos a poner 2000 o 2500. Y así me la tendría que ir llevando hasta ir formando también la curva de IPR. Jorge Gallardo, ¿por qué había dicho que JPB es el 0.2 por 2000? ¿Por qué había dicho que JPB es el 0.2 por 2000? No, hasta 2000. Esta J, como tenemos al inicio, es decir, en la parte de arriba un comportamiento lineal como si fuera el método de Darcy. ¿Por qué? Porque está en saturado, digo en bajo saturado aquí en este cacho. Tenemos presión, tenemos gasto. Pero en esta sección, es decir, es esto. En esta primera parte, hasta PB, que serían los 2000 que tenemos en el ejercicio, todo esto sería lineal. Y entonces aquí se aplica que mantenemos J igual a 0.2 para todo, ¿no? Y ya a partir de PB, entonces ya tendríamos que utilizar Vogel. Y entonces ahora sí, ya con esto, en esta parte, metemos Vogel. Y ahora sí ya calcularíamos que lo de QO igual a QOB más J por PB sobre 1.8 y ya por todo la relación de 1 menos 0.2 y la relación de las presiones de fondo fluyendo contra PB. ¿Sí quedó eso, Jorge? Va. Entonces, ya lo que sigue pues es generar la curva de IPR. Pero quiero que no me late. Entonces la prueba presión producción. QOB ya lo tenemos. Pero espérenme, aquí ya está, ya sé cuál es el asunto. Ciertamente. Este dato, recuerden que todo lo que esté arriba de PB, lo vamos a sacar con esto. ¿Sí? Con esta parte. Por ejemplo, calculen el gasto cuando la PWF es de 3000 en esta sección. En esto.
El gasto cuando la PWF es de 3,000. $200. 200. Y es igual al de la prueba presión-producción, que está acá, ¿no? Voy a borrar acá. Es decir, tenemos esto, tenemos PWF, tenemos QO. Entonces, PWF la traemos en, lo calcularon cuando era 3,000 y les da 200. Listo. Ok, entonces da igual que la prueba de presión-producción. Eso está totalmente correcto, ¿no? Y cuando yo llego a 2,000, que es la PB, ¿de cuánto es el gasto? 400. 400, es correcto. Listo, aquí está. Es correcto, 400. Pero ahora, ¿qué sigue? Todos los gastos subsecuentes, o todas las presiones más bien subsecuentes a PB, yo las tengo que calcular, pero con esta otra ecuación que es la generalizada, o que es la que ya combina Darcy con Vogel. ¿Por qué? Porque ya estoy por debajo de PB, ya estoy en un bajo saturado. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Yo tendría que calcular PWF con 1500, suponiendo eso, o PWF con 1000, ¿no? Es decir, que yo tendría que sustituir aquí 1500 o 1000. Entonces, ¿qué ocurre? Todo lo que sea arriba de la presión de burbuja, yo lo voy a calcular con esto, ¿no? Con la parte que es como si fuera Darcy. Y todo lo que sea por debajo de la presión de burbuja, entonces yo lo voy a calcular con este otro modelo, ¿no? Que es el que ya combina los dos. Entonces, ¿cuánto les daría para 1500? No sé si estoy bien, pero me da 160. 160, ok. No sé si a todos les dio 160. Se me hace algo bajo para estar de 400 a 160 por 500 PSI, pero puede ser. ¿Y para 1000 cuánto les da? No, yo creo que hay algo ahí erróneo. El gasto debería de ir aumentando porque vas disminuyendo la PWF, entonces el gasto debería ser En mayor. 1500 según me salió 488. Sí, sí, eso suena más acertado. Sí, recuerden que si la PWF va disminuyendo, el gasto debe de ir aumentando porque le estás metiendo menos um, restricción a tu yacimiento. 468. Eso, ahora sí. ¿Y para 1000? Eh, 555.55. 555. Vamos a ver. Listo. Así queda, ¿no? Y así es como van calculando los puntos para la curva de IPR. Y al final, pues van a formar una curva como la que habíamos visto, con una parte lineal y otra parte que va comportándose como si fuera el modelo de Vogel.
Y eso es el IPR combinado. Entonces ya tenemos el modelo de Darcy radial. Tenemos el modelo de Darcy. ¿Sí? Tenemos el modelo de Vogel y ahora tenemos el modelo de IPR combinado. Esos modelos son para IPR, para el cálculo del potencial absoluto y para el cálculo de cuánto me puede aportar mi yacimiento. ¿Esos modelos lo son todo? Pues no, claro que no. ¿Hay más modelos? Sí, sí hay más modelos. ¿Hay más modelos más complejos? Claro que hay más modelos. Hay modelos para yacimientos horizontales, bueno, para pozos horizontales. Hay modelos para yacimientos no convencionales, para yacimientos naturalmente fracturados. Es decir, hay muchos modelos. Entonces, no crean que lo que le estamos dando aquí o que le estoy dando aquí, Vogel y Darcy, pues, son aplicables a todos los yacimientos, ¿no? Por supuesto que no. Pero aquí tienen la base para que de estos modelos ustedes puedan migrar a otros modelos y puedan entenderlos y puedan saber, pues, simplemente qué es un IPR. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí y en la siguiente clase vamos a ver lo que es eficiencia de flujo. ¿Ok? No sé si hay alguna duda. Adelante, Brandon. ¿Qué significaba Q o B? O sea, ¿qué tipo de gasto es? El gasto a la presión de burbuja. Ok, gracias. Listo. ¿Otra pregunta? Listo, entonces... ¿Cuándo les voy a subir el material al Classroom? Hoy, espero que hoy. Voy a hacer todo lo posible para hacerlo hoy. De una vez. ¿Listo? ¿Algo más? Profe, una pregunta. Adelante. ¿Qué significaban las siglas AOF? Absolute Open Flow. El potencial Gracias. absoluto, Mauricio. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Listo, pues parece que no hay más preguntas. Nos vemos el próximo miércoles. Les voy a subir el material, voy a subir el video también. Y pues cualquier cosa, ya saben, por Facebook, Classroom, correo. Que tengan un buen día. Gracias, profesora. Buen Hasta día, luego. profe. Hasta luego.